Creo que Dios no puede utilizar algo que Él mismo esté en contra y que esté rompiendo la palabra de Dios. No lo creo. Creo que simplemente fue, aunque parece que caigan expresiones que dan a entender, ¿de acuerdo? Pero se tiene que sujetar uno a la palabra de Dios. Es un tema que solamente hay un versículo, y de un versículo solo no podemos sacar una doctrina. Tú sabes como yo, José Antonio, que lo primero que te dijo el maestro Trenger, un texto sin contexto es un pretexto, y un versículo no se puede sacar una doctrina, pero estamos hablando simplemente dentro de nuestra especulación, porque en un versículo sin tener un paralelo donde encontrarnos, sin tener un contexto donde agarrarnos, sin tener un histórico gramatical donde poder entender por el trasfondo histórico, y no lo hay, simplemente hay una historia de un hombre perturbado por los demonios, un hombre fuera de la voluntad de Dios, un hombre obsesivo, un hombre que ha caído en un estado de una paranoico totalmente, un perturbado mental dirigido por los demonios, que está buscando solución a su problema y viendo que no tiene los medios necesarios que Dios le ha dado, como los sueños, las visiones, las revelaciones, las profecías de los profetas y el Urim y el Tumim, que no lo tiene en mano porque se le es negado por estar fuera del plan y de la voluntad de Dios, por haberse revelado. Acuérdate que le dicen dos palabras. ¿Pecó más David que Saúl? Sí, pero David tuvo un quebranto y un arrepentimiento penitente. Y en cambio, a Saúl le dice que sus pecados son como hechicería y obstinación como idolatría. Y eso tiene mucho que decir. Adivinación es lo contrario. Miren, adivino, divino, es lo contrario de Dios. ¿De acuerdo? Y ahí nos damos cuenta de que su estado era tan perturbante, era tan enfermo mentalmente, estaba tan delirante. Fíjate si estaba delirante, y ya termino con esto, que realmente él tenía que venir, David, y con el arpa cantarle. Ustedes saben como yo que un pastor no suele tocar el arpa, él suele tocar la flauta, y con el sonido de la flauta las ovejas le obedecen. De acuerdo. El arpa tiene un significado, ¿vale? Lo vemos en Apocalipsis capítulo 5 y en el Salmo 127, cuando dice tocarnos, pueblo de Israel, y cantarnos. Y él dice, ¿cómo vamos a cantar y tocar en tierra extraña si nuestras arpas están clavadas en las paredes? Dando a entender que el arpa era símbolo de victoria, símbolo de poder, símbolo de señorío, símbolo donde el pueblo estaba en paz y estaba aposentado. Y allí le tocaba el arpa, y a un paranoico con síndrome de delirio, porque el pasado le había atormentado, porque el pasado le estaba fulminando todas las pequeñas neuronas que le quedaban y todas las células grises del cerebro, porque el pasado estaba atormentando, porque no hay peor hombre que tenga asignaturas pendientes del pasado y haya suspendido, no tenga arreglo. Entonces, tocando el arpa le estaba haciendo recordar su pasado, que aún tenía victoria, que aún seguía siendo rey, que aún Dios lo quería, y esto le calmaba la conciencia, pero cuando se marchaba el cántico volvía a ver la realidad, y era tan cruel la realidad que a un hombre atormentado de esta manera solo le tocaba buscar solución donde fuera, y allí vemos que lo tomó rápidamente, lo tomó el demonio hablando aquella mujer, y aquí nos damos cuenta rápidamente que cuando un hombre está fuera de lugar y tiene una perturbación por los demonios, y no es una enfermedad psicológica, no es una enfermedad tocada por el problema de una depresión, no. Es una enfermedad atormentada por los demonios, por su desobediencia y por su idolatría. Él no le importó dejar el reinado porque él lo que quería era ser rey. Señores, con eso dejo
una pequeña pincelada a todos y empezando por mí. Cuidado, la obsesión de uno mismo puede caer en el narcisismo, y un narcisismo prolongado te puede hacer, a consecuencia, te puede volver un psicópata. ¿Qué es un psicópata? Un psicópata es de aquella persona, no tiene que ser un asesino en serie. Un psicópata es de aquella persona que solamente le interesa sus intereses y no tiene sentimientos hacia los demás. Solo piensa en él. Cuidado. Un abrazo. Bien, que Dios os bendiga. Este es el postulado del hermano Pepe. Y ahora vamos a ver lo que opina el hermano Robert de Pamplona. Lo más importante del mundo es cuando uno se acerca a un planteamiento bíblico que sale de una cuestión, de un hecho. Hay que ir con un encefalograma plano. ¿Por qué? Porque, como bien estáis apuntando, los hermanos, de un hecho no se puede plantear una doctrina. Está totalmente prohibido por las leyes de la homilética sacar doctrina de un solo hecho. Un hecho te sirve para avalar otro hecho y otro hecho para avalar otro, y de ahí pueden salir las doctrinas. Y las doctrinas que tienen que salir siempre con verdades prácticamente que se centren en un fundamentalismo final que tiene que ser la persona de Cristo. Y la doctrina, para que algo sea doctrinal, tiene que empezar por verdades pequeñas que están sujetas a verdades más grandes. Y cuando las verdades pequeñas están sujetas a verdades más grandes, ahí podemos decir que eso es doctrinal. Pero cuando una verdad no se sujeta a mayor, es simplemente una verdad. Y una verdad no es una doctrina, una verdad es una verdad, punto. Entonces aquí estamos trabajando con un hecho verdadero y legítimo. Nosotros lo damos como tal, y que para nada pertenece a lo que algunos llaman la literatura de Israel, sino que es un hecho real, contrastado. Hay un rey, tiene un nombre propio y que va donde una divina que reside en una ciudad. ¿De acuerdo? Se nombra la ciudad y se nombra el rey. Los dos presupuestos los habéis marcado muy bien los hermanos. Uno marca que es un demonio y lo cree así, y otro marca porque pues cree, o los hermanos otros marcan que creen que realmente fue, amados hermanos, Samuel. Robert, ¿qué crees tú, siendo algo que es simplemente una creencia? Y como bien dices, no puedes marcar un principio doctrinal, sino una creencia propia en base a los hechos que tú entiendes de la palabra. Desde ahí sí puedo contestar. Y yo sí creo que fue Samuel. Y creo que fue por las siguientes razones. Primero, se nombran, creo que son 5 veces, y dijo Samuel. Se nombran 5 veces. Dios nunca ha tenido ningún problema en llamar a las cosas por su nombre. Dios no nos confunde ni nos equivoca, ni aun para hacernos felices. Hoy he escuchado esa frase en esta tarde y en la palabra del Señor no nos equivoca ni para hacernos felices. Entonces, si la Biblia, hermanos, no se equivoca en llamarle a las cosas por su nombre, si la palabra del Señor dice que cuando fue tentado, cuando fue probado Job, fue el propio Satanás el que se puso delante de la presencia del Señor, y la Biblia en perjuicio en reconocer a los demonios que dieron cuando a Jesús mismo le dijeron: aquí has venido, si has venido antes de tiempo para atormentarnos, y a los demonios les llama demonios. Y en una ocasión hay una guerra que se está tornando y se está ganando por parte de los enemigos. Dice que un espíritu vino y le dijo al Señor: he aquí que yo, y seréis